Para que los notarios sean agentes de retención en renta durante el año 2023, deben cumplir con los requisitos del artículo 368 rayado del Estatuto Tributario. Cuando los notarios sean agentes de retención, ¿deben serlo para todos los conceptos o existe alguna excepción normativa? ¿Cuáles novedades tendrían que atender los notarios para el año 2023 frente a la retención en la fuente, en pagos realizados por conceptos de honorarios? Bueno, en la diapositiva que sigue está la retención en la fuente que practican los notarios por vía de excepción, ¿sí? Dice el artículo 368 raya 2 que en general dice, primero la regla general y luego la de los notarios que está en el 398. La regla general es que las personas naturales son agentes de retención cuando tengan la doble calidad de ser comerciante y que en el año anterior hubieran tenido un patrimonio o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UETs. Es decir, que habrá casos donde una persona, por ejemplo, cumpla uno de los dos requisitos, pero no ambos, entonces no es agente de retención, ¿sí? De los artículos 392, 395 y 491, ¿sí? Porque cumpla alguno de los dos requisitos solamente, por ejemplo, solamente ser comerciante y no tener ingresos o patrimonio superiores a 30.000, o tenerlos y no ser comerciante. Por ejemplo, una persona que sea un profesional liberal, un abogado, que tiene ingresos de 35.000 UETs, ¿sí? En el año inmediatamente anterior, y voy a suponer que va a ser agente de retención. No, no puede serlo porque no tiene la calidad de comerciante, ¿sí? Entonces, debe cumplir ambas cosas para que sea agente de retención. Pero el 368 me habla de la retención por vía de exención, que designa como agentes de retención en la fuente a los notarios en los siguientes términos. Me dice, artículo 398, retención en la enajenación de activos vivos de personas naturales. Los ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de enajenación de activos vivos están sometidos a una retención en la fuente del 1% del valor de la enajenación. Y claramente dice que la retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien ante el notario en el caso de bienes raíces o ante las oficinas de tránsito cuando se trate pues de vehículos, ¿sí? Y o ante las demás entidades pues que estén autorizados. En esta pantallita muestra cuáles son las normas de retención en la fuente por venta de inmuebles. Ahí están todos los casos, ¿sí? Cuando una persona jurídica le vende a otra persona jurídica, cuando una persona natural le vende a una persona jurídica, por ejemplo, o cuando una persona natural o jurídica le vende a una persona natural para vivienda. Entonces ahí está, y aquí está el 1% en los casos 2 y 3, ¿cierto? Pero en el caso 2, que usted ve aquí, venta de una persona natural a una persona jurídica, por ejemplo, artículo 398 y artículo 12451 del DUT, donde dice que por intermedio del notario se hará, salvo pues que la venta esté exenta, porque hay casos donde la venta está exenta por el artículo 311 raya 1 y a veces los notarios practican la retención, ¿no? Si usted, por ejemplo, vende un inmueble y usted invierte, vamos a suponer que es una vivienda, y usted invierte en la compra de otra vivienda a través de una cuenta AFC o a través de un crédito hipotecario, entonces en ese caso, pues hay una exención, pues tiene un límite, pero hay una exención del artículo 311 raya 1, y en ese caso el notario no tiene por qué practicar la retención, ni siquiera por vía de excepción del artículo 398, ¿sí? Entonces, téngalo en cuenta, porque hay veces yo veo que practican esa retención aún no siendo un ingreso gravado, porque está sujeto a esa exención del artículo 311 raya 1, ¿sí? Entonces, la respuesta a nuestro usuario es que ahí no depende de que sea comerciante o no. Ahí tiene que practicar la retención en la fuente. Lo que ha dicho los decretos reglamentarios y la doctrina también es que cuando una persona natural
se vuelve agente de retención porque es comerciante y porque cumple los topes ya indicados, tiene que también serlo respecto a los demás conceptos, ¿sí? Pero eso no, eso está en el artículo 368 rayados, pero no está así para el 398. De manera que en mi criterio, como se trata de una excepción a la regla, los notarios no tendrían por qué volverse agentes de retención de todos los demás conceptos, como lo pregunta el usuario, dado que el artículo 398 se creó de manera restrictiva o por excepción únicamente para la venta de los inmuebles. Y en cuanto a su pregunta respecto a las novedades que tendrán que atender los notarios frente a la retención que ellos mismos hacen por pago de honorarios, pues tendrá que tener en cuenta lo que ya dijimos en videos anteriores, era la cuestión de que cuando yo voy a practicar la retención en la fuente por honorario, sea yo notario o no sea notario, nada tiene que ver. Si yo le voy a practicar la retención en la fuente a un independiente distinto a un contrato laboral, ¿qué retención le aplico? ¿La del 383 o la del 392? Entonces, le voy a aplicar la del 383, es decir, la misma que a los asalariados, única y exclusivamente si él no solicita la aplicación de costos y gastos. Es decir, si él no se va a tomar costos y gastos en su propia declaración de renta, ¿cierto? Y para fines de esta, o sea, costos y gastos asociados a la respectiva renta que estoy pagando. Antiguamente, antiguamente me refiero al año pasado, para uno poder aplicar la retención del 383, pedía una certificación diciendo que él no había subcontratado a dos trabajadores, a un trabajador por más de 90 días o a dos trabajadores por cualquier tiempo. Esa era la certificación que pedíamos. ¿Vamos a seguir pidiendo esa certificación? No, pero vamos a tener que pedir otra, diciendo que él no solicita la aplicación o no se va a tomar, pues, los costos y gastos, ni los va a solicitar costos y gastos asociados a la renta que le voy a pagar. Entonces, quiere decir que esa persona va a optar en su declaración de renta por el 25% de renta exenta del artículo 206, numeral 10, para poder que yo sí le aplique la retención del 383. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video